Muy bien amigos, 20:06 minutos, seguimos en la última hora de streaming para todo el país, Uruguay y también Italia, que son generalmente los seguidores que tenemos nosotros en nuestro espacio periodístico. Estamos acomodando algunos audios acá, a ver, achico audios, voy manejando, ya tengo dos amigos que van a charlar con nosotros, los sumamos a esta apuesta periodística. Y ya los presento oficialmente. Nicolás Martínez, a la derecha de la pantalla, profesor universitario, además profesor de filosofía y escribió, bueno, diseñó el libro ¿Quién quiere ser el juego? ¿Quién quiere ser presidente? Un juego temático que va a lanzar en los próximos días. Y a la izquierda tenemos a Emiliano Aldegani, quien también es profesor universitario en Mar del Plata y, entre otras cosas, está encargado de la proyección de los juegos de mesa. Así que, bueno, chicos, oficialmente les digo buenas tardes, gracias por el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Emiliano, ¿todo bien vos? Todo bien. Bárbaro. Ahí hago unos chequeos de audio, a ver si estamos bien. Y les voy a contar a los que están del otro lado que ellos están encargados de alguna manera de ver la interacción que hay entre los juegos de mesa y la sociedad, ¿no? Y nosotros estamos en una disciplina como el billar que necesita, urge de un cambio, digamos, drástico para conservar, que se pueda conservar justamente la misma en los próximos años, ¿no? Sabemos, y les cuento a ustedes, chicos, que tenemos un gran problema generacional, ¿no? Hay una brecha entre jugadores muy grandes y algunos jóvenes, ¿no? Pero, como todos los deportes, y tanto como el otro día nombrábamos el bowling, el ping-pong, el ajedrez, los juegos de billar, todos están luchando por mantenerse en el acervo cultural. Y de alguna manera ese es el desafío ante los avances de la tecnología. Entonces, bueno, qué mejor que ustedes que están al tanto de esas temáticas y de cómo influyen los juegos en la sociedad, a modo de poder charlar nosotros y que le comenten a nuestros competidores, nuestros jugadores, que habitualmente nos siguen, son más de 1000 diariamente. Así que bueno, es un ratito para que ustedes tranqui nos cuenten un poquito de sus experiencias. Bueno, Martín, sí, efectivamente nosotros con Emiliano el año pasado presentamos un proyecto de extensión de la universidad que con el fin de promover al juego como una herramienta, digamos, o un dispositivo de socialización, de desarrollo de habilidades lingüísticas, sociales. Bueno, desde el marco de la universidad, que parte de algunas investigaciones que venimos haciendo con Emiliano, de carácter más bien académico, de cual uno de nuestros digamos, materiales académicos por ahí más consultados es la obra de un filósofo holandés que se llama John Huizinga, que de alguna manera tiene una tesis que se ha popularizado, que es esto, que el juego es más viejo que la cultura, ¿no? Huizinga dice que, bueno, que la cultura nace jugando y le asigna un valor muy importante a las prácticas culturales. Esto que vos bien marcabas de una diferencia generacional, ¿no? Suele ocurrir también en muchos otros juegos, donde la actividad misma de jugar le pesa cierto prejuicio, que por ahí es un prejuicio que más corre o viene del siglo XIX, ¿no? Que el jugar era una cuestión de niños, ¿no? Entonces, ocurre que algunos juegos, veníamos hablando con Emiliano, han sobrevivido a la adultez y otros juegos no. Y bueno, en parte la propuesta que nosotros elaboramos para desarrollar es sobre juegos de mesa. Y de alguna manera aprovechando el resurgimiento que han tenido los juegos de mesa a partir de la década del 90, donde los juegos han tenido un resurgir que, bueno, son múltiples las causas de este resurgimiento, pero fundamentalmente han cambiado muchas de las cosas de estos juegos comparado con lo que eran los juegos clásicos tradicionales o los que podíamos pensar
como desde los juegos como el ajedrez, el backgammon, las damas, a los juegos Monopoly, Tech. Bueno, los juegos de mesa modernos tienen otras características que están un poco más ayornadas al momento que vivimos hoy, ¿no? O sea, son juegos más cortos, juegos donde por ahí influye más la estrategia y la táctica que el azar, y juegos que por ahí no tienen esa cuestión que tenían algunos juegos antes, que es la eliminación de jugadores. En el sentido, rara vez los juegos modernos eliminan jugadores. Hay excepciones, pero digamos, inclusive hay juegos que se llaman juegos cooperativos, donde todos los jugadores tratan de jugar contra el juego, ¿no? Uh-huh. Bien, bien, bien. Y en este contexto, bueno, no quiero desviarme del hilo que vas a desarrollar, Nico, pero bueno, tenía varias consultas para hacerte, ¿no? Por ejemplo, recién marcaba, ¿no?, el lugar del juego en la cultura, y bueno, ¿cómo podemos ir unificando esto, introducción previa tuya, a la disciplina esta? Al billar en particular. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando con Nicolás un poco antes es el billar junto con el ajedrez, junto con otros juegos del estilo del billar como el pool o algunos juegos de cartas, forman parte de un grupo de juegos que nosotros advertimos, o sea, lo que se advierte a simple vista, que logran superar esa barrera de la niñez, y de hecho son juegos que normalmente se asocian a la vida adulta, ¿no? Aunque hay niños que juegan al ajedrez, aunque hay niños que juegan al billar, usualmente el dominó, las cartas, el truco, el billar mismo y algunos deportes logran superar esa barrera y no están tan asociados a la niñez, ¿no? Como podrían ser juegos como los que nombraba Nicolás, como el Tej, el juego de la vida, el Monopoly, que de alguna manera en su estructura misma no se prestan muchas veces para ser jugados por adultos. Porque son muy largos, porque no coinciden con el ritmo de vida de un adulto, porque tienen tiempos de espera muy largos, y por esto que planteaba Nicolás, que es la eliminación de jugadores, ¿no? ¿Qué significa que se elimina un jugador? Que hay un jugador que queda fuera de juego y luego la partida sigue con el resto de los jugadores. Esto es una mecánica, o forma parte de las mecánicas de los juegos, que ya está casi abandonada por completo, ¿no? Los juegos actuales es muy raro que toleren la expulsión de un jugador. Incluso se pone como condición de final de partida muchas veces, que bueno, si uno de los jugadores es eliminado, el que tenga más puntaje gana automáticamente, ¿no? Pero se hace coincidir la condición de victoria con la condición de finalización de partida. No coincidir en el sentido de que sean las mismas condiciones, pero sí que ocurran en simultáneo. Que una partida no siga con una persona que se queda mirando el techo durante 1 hora y media, ¿no? Que es lo que pasaba mucho en el Monopoly, que justamente consiste en expulsar jugadores, y que pasaba también de alguna manera en el Tej, que consistía en expulsar jugadores, pero además en un tiempo muy prolongado. En una partida de Tej puede llegar a durar 6 horas y un jugador puede perder a los 20 minutos. Entonces, ese tipo de mecánicas han sido abandonadas. Ahora, pensando en un juego como el billar o los juegos de esa familia de juegos, son juegos que en general se asocian al mundo adulto, ¿no? El billar está asociado a... No es un juego que se juegue dentro de la casa, sino que en general se juega en un espacio público. Sí. Y el hecho de que se juegue en un espacio público ya lo asocia a determinada independencia de sus jugadores para desplazarse a ese lugar, digamos, ¿no? Para pertenecer en un lugar público, como puede ser un salón, un club, aunque actualmente, como veníamos hablando, el billar quizás se ha restringido un poco en sus espacios de aparición, pero su espacio de aparición ya es público. Ese tipo de elementos formales a nosotros nos permiten distinguir cuál puede ser el espacio que puede ocupar el juego en una determinada comunidad. Si el juego se puede jugar, si yo lo puedo jugar en mi casa, quién lo puede jugar,
qué condiciones, qué puerta de acceso tiene ese deporte, esa disciplina. Por ejemplo, el béisbol tiene una puerta de ingreso muy grande, porque yo para jugar un partido de béisbol, además de necesitar un gran número de personas, necesito una cantidad de equipamientos enorme. Mientras que el fútbol, por su misma estructura formal, se puede pensar más rápidamente como un deporte popular, Bien. en un contexto popular, más humilde, donde uno no puede comprarse una ferretería para jugar 20 minutos a un deporte. Ese sería más o menos el tipo de elementos que nosotros podemos pensar. Luego, por supuesto, el billar ha tenido un momento de auge, y actualmente, claro, hay un desencuentro, que es lo que vos planteás, entre jugadores muy grandes, que lo jugaron en su momento como de gloria, y que estaba inserto en los salones, estaba en las salas de juego, y quizás jugadores pequeños que dan la esperanza de que el juego tenga alguna continuidad, ¿no? Pero vos lo que planteás es que el billar no hay una continuidad, no tenemos jugadores de 11, de 20, de 30, de 40, de 50 años. En realidad, Emiliano, básicamente lo que está sucediendo es que ha bajado notablemente la cantidad de jugadores. ¿Por qué? Porque obviamente los jóvenes se vuelcan a otras opciones, ¿no? Más tecnológicas, digamos, y entonces el billar entra en ese grupo, ¿no? En ese lote, como nombrábamos, el ping-pong, el ajedrez, el bowling. Entonces, imagino cuál sería o cuáles serían, cuáles serían las herramientas que necesitarían esas disciplinas para de alguna manera poder prevalecer en estos tiempos, ¿no? Cómo entrar en el contexto social y cómo poder llegarle a los jóvenes, ¿no? Si bien la tecnología los está atrapando a ellos y son opciones con todos los juegos, digamos, todos los juegos tecnológicos, los juegos de mesa que vos nombrabas y que venimos también trabajando, y todo este tipo de alternativas, tendrán de alguna manera que ver cómo pueden entrar nuevamente, subsistir, digamos, o entrar a través de Internet, porque también Internet puede ser una buena herramienta para poder llegar a todos ellos, ya sea de convocatoria, por ejemplo. Claro, vos, Martín, mencionabas esto muy bien, de decir, bueno, ¿cuál puede ser una estrategia para que estos juegos, que bien como dice Emiliano, que están asociados a lo público, y cada vez estos espacios públicos en las sociedades contemporáneas, por lo menos occidentales, se han ido perdiendo esos espacios públicos de interacción, por muchos motivos, ¿no? Las tecnologías pueden haber ayudado, la inseguridad también puede haber ayudado, es un factor multicausal, ¿no? Pero por ahí nosotros lo que hemos visto es en los juegos de mesa, este resurgimiento en parte tiene que ver también con un fenómeno que parece contrario, pero no lo es, que son los videojuegos. O sea, el resurgimiento en parte de los juegos de mesa viene muy vinculado con la comunidad de jugadores de videojuegos. Mirá. Cuando nosotros nos encontramos en Mar del Plata, que hacemos los encuentros, hacíamos hasta la pandemia, los encuentros de juego de mesa, gran parte de la comunidad que participa son jugadores primero de videojuegos, que saltan al mundo analógico, pero a través de los videojuegos. Eso podría ser algo interesante para la disciplina del billar, ¿no? O sea, que por ahí potenciando lo tecnológico, juegos electrónicos, juegos digitales de billar, quizás favorezca el salto hacia los juegos analógicos, ¿no? Porque pareciera que es contrario, pero que no. En la práctica, por lo menos en los juegos de mesa, lo hemos visto que no ha sido así. O sea, más videojuegos no significó menos juego de mesa. Al contrario, hubo un resurgimiento. Mirá qué dato importante que das, Nicolás, porque, por ejemplo, en el billar me he cruzado con gente que, bueno, nos relaciona a nosotros con la disciplina y nos dice: yo juego mucho al pool, sí, juego al pool, pero juego, por ejemplo, juego por los videojuegos, juego por internet. Y así, bueno, con el billar, con los demás juegos. Y con el respecto al 5 quillas, recién este año se descubrió, digamos, se trajo ahora en esta cuarentena alguna aplicación para que empezaron algunos chicos a jugar, ¿no es cierto?, a modo de estar conectado con la disciplina, y descargaron un juego de internet. Pero bueno,
es un buen dato el que nos estás dando, porque todos esos jugadores pueden ser potenciales luego, de alguna manera, potenciales jugadores. Claro, en principio habría que mirar que el proceso que ocurrió con los juegos de mesa, que son como, se quiere, hermanos en la familia de los juegos analógicos con el billar, que es un fenómeno que por lo menos está muy, muy presente, ¿no? Y que no, porque a primera vista parecen contrarios, incluso desde los medios muchas veces se lo presentan como contrarios, y no. Y hasta el día de hoy encontramos siquiera fusión, ¿no? De los dos mundos. Hoy hay juegos de mesa que vienen con aplicaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera se han combinado lo mejor de los dos mundos, en algunos casos. Aparte, ¿sabes lo que estoy pensando, Nico? Que es una buena manera para que los chicos, porque por ejemplo, si el billar, imagínate que se juega en salas, en salones totalmente cerrados, y que generalmente nos encontramos con que los jóvenes no saben qué es el juego, en particular el de 5 quillas con los palitos, es una buena forma de llegar a los jóvenes, que por lo menos ya identifiquen el juego. Sí, conozcan las reglas, que se interioricen con la forma de jugar, con lo que hablábamos la otra vez que decíamos, ¿no? Que es un juego que, si bien es de habilidad, es de mucha reflexión o mucha inteligencia, pensar los golpes, ¿no? Entonces todo eso, claro, no es lo mismo cuando uno se para frente a una mesa de billar que si antes ha tenido algún acercamiento, aunque sea de alguna manera, ¿no? Es verdad. ¿Emiliano? Sí, de hecho, algunos elementos de lo que sería... Hay una dimensión del juego que se denomina la playformance. Todos los juegos tienen algo que se llama una playformance, que son... ¿Cuáles son los movimientos específicos que me exige el juego que yo haga, ejercite y en los cuales yo me tengo que hacer hábil para poder jugarlo bien, ¿no? En el caso de billar, evidentemente tiene que ver con tomar el taco, cómo apuntar, cómo pegarle a la bola, con la potencia. Todos esos elementos vinculados a la playformance en el videojuego actualmente se pierden, ¿no? Quizás lo que el videojuego puede recuperar del billar es la parte estratégica, ¿no? Cómo me conviene a mí, a dónde tengo que dirigir la bola para lograr determinada situación. Y luego, por lo general, los videojuegos reemplazan la playformance real por otra playformance. Por ejemplo, en los juegos de pool, en general hay un contador que se mueve hacia arriba y hacia abajo rápido, y según cuando yo lo detenga, es la potencia con la que va a salir la bola. Lo que pasa que, si bien es un acto de ingenio para poder emular una habilidad física, hay un empobrecimiento enorme entre la playformance, entre la habilidad del pool y la habilidad que me está exigiendo esa aplicación. Sin embargo, en otras disciplinas, en otros deportes, en otros juegos, el videojuego ha logrado tomar muchos elementos de una playformance, ¿no? Sobre todo a partir del 2005, a partir del 2003, cuando empiezan a surgir estos... De repente ahora uno puede jugar un juego de aviones, pero lo puede jugar con un joystick que tiene la forma de un manubrio de un avión, claro, y que se mueve cuando el avión entra en turbulencia. Lo mismo con los juegos de carreras. Por supuesto que jugar un juego de carreras con un manubrio que se mueve y un acelerador en el piso no es lo mismo que estar corriendo en un rally, ¿no? Claro. O sea, yo no estoy diciendo que se reproduzca completamente la experiencia. Pero en realidad, en el caso de haber comunidades de jugadores grandes, hay muchos elementos, incluso de la pulsión misma, de la técnica misma del taco, que se pueden generar en un formato electromecánico. O sea, nunca van a reemplazar a la práctica original, pero sí pueden constituir una réplica más o menos fiel, ¿no? Cada vez más fiel. Yo creo que no hay que descartar el potencial en ese sentido de los videojuegos cuando se tornan en juegos electromecánicos, como son estos que uno toca la batería con una batería, que el joystick es una batería, o esa guitarrita para jugar al Guitar Hero, que por supuesto no es lo mismo que tocar la guitarra, pero que ya se parece mucho más a hacerlo con un teclado y un mouse o con un joystick. Creo que hay un potencial ahí, ¿no? Y pensando sobre todo
no podemos dejar de mencionar el contexto en el que estamos en este momento, en el cual una mesa de billar implica un encuentro que no estaría pudiendo acontecer. Estamos hablando con Nicolás Martínez, él es profesor de filosofía, está a la derecha en la pantalla y además gestó, fue el creador del juego ¿Quién quiere ser presidente?, que va a salir en las próximas semanas. Y también estamos hablando con Emiliano Aldegani. Emiliano es profesor de la Universidad de Mar del Plata, está realizando un posgrado para el CONICET. Corregime si estoy bien orientado, Emiliano. Bueno, en realidad yo desarrollé el posgrado para CONICET y después desarrollé una investigación postdoctoral sobre representaciones sociales y videojuegos. Era la beca postdoctoral, y actualmente me oriento un poco más hacia lo lúdico en un sentido más general, ¿no? De lo cual el videojuego es evidentemente es un fenómeno muy vigente y muy propio de lo lúdico, pero que también incluye otro tipo de prácticas como el billar, los deportes, los juegos de palabras, las adivinanzas y otras prácticas que tienen que ver con lo lúdico y no necesariamente están en un formato digital. Bien. Le digo a la gente que está del otro lado porque es muy importante y estamos viendo la recepción. Realmente es muy importante el jugo que le podemos llegar a sacar a estos chicos porque son profesionales y entre otras cosas palpan muy de cerca lo que sucede con todo tipo de juegos, ¿no? Los juegos de mesa, toda la parte lúdica, como decía recién Emiliano. Entonces queremos ver nosotros y el mundo del billar de qué manera podemos generar nuevos competidores, cada uno en su ciudad, en su provincia. Me parece interesante la propuesta que estamos gestando con ellos a modo de ver qué inserción le podemos dar o qué visibilidad le podemos dar al billar de manera tal de que capte más interesados. Así que bueno, avancemos porque está interesante. Nicolás, ¿y qué conclusiones? Son importantes esas conclusiones que de alguna manera se van sacando, ¿no? Porque se ven por un lado una disciplina, un deporte ciencia como es el billar, y por otro lado se ve el otro contexto social, ¿no? Hoy en día, con las dificultades que nos tocan, salvando, ¿no?, la cuarentena. Sí, nosotros hemos visto con Emiliano también el potencial en los juegos de mesa, que creo que es totalmente trasladable al billar, también del diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, la posibilidad de que no hay tantos espacios en la sociedad para encontrarse una persona de, no sé, de 70 años con una de 14. Claro, Entonces, claro. incluso lo vemos muy bien nosotros en los encuentros que organizamos, en familia, ¿no? Ahí va padre y el hijo a jugar, la madre con los hijos. Entonces, se da, digamos, el juego tiene un fuerte componente de encuentro, pero encuentro intergeneracional, ¿no? Porque encuentro de amigos, hay muchos espacios para encontrarse con amigos. O sea, culturalmente las propuestas son muchas. Bueno, no en este momento, ¿no? Claro. Pero encuentro intergeneracional no hay tantos espacios donde, digamos, se pueda disfrutar de, digamos, en un ambiente distendido, despreocupado. El juego siempre está conectado con la libertad, ¿no? O sea, el único soberano son las reglas, y dentro de esas reglas uno se sumerge en lo que Huizinga llama el círculo mágico, ¿no? Y ahí, bueno, ahí a veces somos otros, a veces actuamos como no actuaríamos en la vida corriente, y bueno, y me parece que es interesante como espacio intergeneracional sobre todo. Y que creo que el billar tiene, en ese caso, es un juego que se presta también a ese tipo de relaciones, ¿no? Vos sabés que en estos días atrás hicimos una nota porque hubo un partido el año pasado en Córdoba, en una ciudad de Córdoba, justamente en Oettinger, que jugó un jugador de 12 años contra un competidor de 91 años al billar.
Fíjate qué dato, Claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, es súper interesante eso, que el juego en verdad admite a ese rango de edades y que no sea un juego, o sea, que hoy lo jueguen mayoría de adultos y no jóvenes, tiene que ser algo circunstancial que se tiene que revertir, porque el juego admite lo más bien ese tipo de interacciones, Ujú. que me parece que en el mundo que vivimos son súper útiles y necesarias sobre todo. Ujú. Vos sabés que, y bueno, y veo ahora gente que se está sumando a la cobertura, porque en los pueblos, en los pueblos sí el billar subsiste, en las ciudades chicas, de alguna manera es como una de las alternativas que todavía está vigente, pero bueno, en las grandes urbes es como que tiende a perderse, ¿no? Y bueno, y veo ciudades, ¿no es cierto? Ahora veo a gente que se está conectando. Así que de diferentes pueblos, ¿no? Y las ciudades chicas es donde ahí prevalece, ¿no? Parece que que la disciplina es una buena alternativa en esos lugares. Sí, quizás también por la cercanía que tienen en los pueblos la gente con los clubes, ¿no? Parece que se establecen otro tipo de relaciones más cercanas, de mayor confianza, de seguridad, que ofrece un club en un pueblo que un club en una ciudad más grande, ¿no? Eh, Creo que tiene que ver con esto que decía Emiliano, ¿no? En los pueblos por ahí hay algunos lugares públicos que realmente son públicos y donde la gente se vincula de una manera diferente a la ciudad, donde por ahí somos un poco más individualistas y no establecemos por ahí vínculos tan fuertes como se establecen por ahí en los pueblos. Bien, 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 bien. Interesante, me interesa porque nosotros como disciplina debemos generar un cambio a modo de poder ver de qué manera atraer, ¿no es cierto?, a los competidores. Y pienso también que una alternativa puede ser unificar criterios con los jugadores de ajedrez, de ping-pong, como para por ahí poder hacer algunos eventos en conjuntos, que todo sea más fácil, que se convoque más gente, ¿no? No solamente pensar en el billar. Después, seguramente que todos esos eventos traerán beneficios un poco más para uno u otro, pero me parece que también no solamente toda esta charla me lleva a pensar que los eventos pueden darse en conjunto. Bueno, nosotros hemos participado con Nicolás en diferentes momentos de diferentes tipos de reuniones, ¿no? Yo en 2014 fui por primera vez a lo que se conoce como el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Y fue una experiencia muy particular para mí, porque viajamos a Buenos Aires con mi mujer, llegamos a un lugar, no conocíamos a nadie, no conocíamos ninguno de los juegos que se estaban jugando, y había una variedad de propuestas muy importantes. Había gente no recuerdo si era una Federación Argentina de Otelo, había un chico que había jugado la final de Go en China. Había gente realmente de ámbitos muy diversos, gente que estaba diseñando juegos y los presentaba, toda la gente que formaba parte del evento jugábamos de un juego masivo que se hacía con unas cartas, ese es un espacio, por ejemplo, en Argentina, donde se convoca a todos prácticamente. De hecho, la última realización de este evento, que fue en Córdoba, en Villa María, tenía un ajedrez gigante. Había gente que estaba jugando rol en vivo, había gente que estaba jugando juegos de mesa de los más usuales dentro de este evento, que serían los juegos europeos del 2000 más o menos para acá, pero había muchos tipos, y también había charlas sobre juegos, y es un espacio donde eventualmente se ha acercado gente, quizás con propuestas más específicas, ¿no? De juegos que son más clásicos, pero que es interesante también que se conserven. En parte siempre hablamos con Nicolás, así como Nicolás planteaba hay una relación de mutuo enriquecimiento entre el juego de mesa y el videojuego. También ocurre algo parecido con los juegos tradicionales y los juegos modernos, porque el auge de los juegos, los llamados Eurogames, de los juegos europeos de las últimas 2 décadas, también trajo aparejado un resurgimiento del ajedrez, del backgammon,
y de otros juegos que son clásicos y que en este contexto se están empezando a jugar más. También creo que se puede arriesgar a pensar que las mismas condiciones socioculturales que hacen que el juego de mesa haya resurgido son las mismas que le permiten a los juegos tradicionales volver a aparecer, volver a ocupar un lugar cada vez más relevante en la esfera social como fenómeno, digamos. Ujú. Y sobre todo pienso que también el billar puede ser una alternativa a ese encierro masivo que se da con algunos juegos en cuanto a los chicos hoy que están interactuando mucho en las redes sociales, no solamente los chicos, sino los grandes, ¿no? Entonces por ahí quizás esta parte del billar, de poder enfocar, ¿no es cierto?, empezar a activar la mente y empezar a manejar otras cuestiones corporales también, a caminar alrededor de la mesa, reflexionar, pensar, de alguna manera sacar cálculos o lo que sea, me parece que puede ser también una buena alternativa para, de alguna manera, buscar los que están hoy por hoy inmersos en ese mundo, tengan también otra opción. Sí, además de, digamos, de combatir contra lo que sería la atomización que tiene el modelo social actual, en el cual todos estamos recluidos y desconectados, ¿no? También va un poco, es contracultural el juego, en el sentido de que nos aleja un poco de la receptividad constante. En este momento hay muchas propuestas de ocio. Netflix es una propuesta de ocio, la televisión es una propuesta de ocio, el cine, los recitales. Pero casi todas esas propuestas, que algunas son muy valiosas, la mayoría, nos invitan a ser espectadores, ¿no? Siempre se nos invita constantemente a ser espectadores. En cambio, el juego nos invita a ser participantes, ¿no? Digamos, el final de Game of Thrones nos decepcionó a todos y no tuvimos la culpa. Pero si la partida me decepciona es porque yo no la pude llevar como yo la quería llevar, ¿no? O sea, hay una relación entre expectativa y acontecer que es mucho más interesante a veces que en otras formas artísticas que nos invitan a expectar algo que ya está realizado. Un poco lo pensaba cuando Nicolás hablaba de el juego como un espacio para la interacción intergeneracional. En verdad, claro, la mayoría de los espacios para la interacción intergeneracional son receptivos, ¿no? Es como ir con mi abuela a ver el ballet. Y luego el ballet puede estar muy bien realizado y es muy valioso como expresión artística, pero la propuesta es meramente receptiva. En cambio, el juego nos invita a la interacción y nos invita a la acción, en primera medida, ¿no? En primera medida nos está invitando a la acción. Y eso es interesante. Después es cierto que hay una cierta rivalidad entre el videojuego y las formas analógicas. Lo que pasa es que el videojuego tiene algunas condiciones de éxito que las formas analógicas difícilmente pueden adquirir. Digamos, si yo prendo la consola a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana hay 100 jugadores disponibles. En cambio, el juego, el billar en particular, por necesitar una mesa y necesitar ciertas condiciones, tiene un espacio de aparición. Y tiene un espacio de aparición que es específico, ¿no? Un horario, un lugar, una comunidad que es específica. En cambio, el videojuego, claro, rompe toda inhibición social, porque en cualquier momento en el que yo disponga, siempre va a estar disponible, ¿no? Es como, ese es quizás su factor de éxito más importante. El caso del juego de mesa ya requiere un espacio de aparición. Requiero tener el juego, requiero saber el reglamento, requiero una comunidad que lo juegue y eso ya me sitúa espacio-temporalmente en un horario, en un lugar y con determinadas personas, ¿no? Y esas condiciones que tiene, que pueden ser una limitación para su propagación, también son interesantes en términos de dónde me inserta, porque me inserta en un lugar, en un contexto y con una comunidad. Y eso puede ser un valor y no solo una limitación, ¿no? Es una condición de logro también. Bien, bien, bien. ¿Y cómo son las presentaciones, digamos, de todas esas experiencias de juego de mesa? ¿Ustedes hacen eventos
habitualmente, anuales? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Cómo lo muestran a la sociedad? Bueno, Nico. tomo yo lo para decir, no sabía más de quién habla. Bueno, nosotros arrancamos en el 2018 invitando a toda la comunidad marplatense de la zona a encontrarnos todos los primeros viernes de cada mes, desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 2, bueno, las 0 horas, en el Club Español. El Club Español nos cedió muy amablemente un espacio para hacer estos encuentros totalmente gratuitos. Entonces, bueno, nosotros somos un grupo de personas que somos jugadores, llevamos juegos, algunos son diseñadores de juegos, y bueno, las personas vienen, nosotros explicamos las reglas y bueno, y la mayoría de las personas no conocen las reglas, así que se ponen a jugar con gente que no conocen, que es algo también importante, ¿no? Porque el juego siempre nos hace convivir con otros, ¿no? Nos pone ante el desafío ustedes están receptivos para conocer gente, para enseñar las reglas y determinados juegos. Sí, lo hacemos totalmente con gente voluntaria y que lleva inclusive los juegos que tienen para explicarlo a la gente. De hecho, tuvimos un inconveniente de que cada vez los encuentros eran más gente y no éramos tantos voluntarios. Entonces, los últimos encuentros del año pasado realmente sobrepasaron toda nuestra capacidad operativa. O sea, bien, por un lado, pero no tan bien porque no teníamos ni tantos juegos ni tanta gente disponible para explicar los juegos. Pero bueno, fue un buen síntoma eso en el fondo, ¿no? Vos sabés que, Emiliano, antes de que hables, te quiero contar que nosotros en las experiencias que hemos tenido en Necochea para convocar a jóvenes, sobre todo de 10, 12 años, ha sido muy buena en los últimos años porque les encanta el juego. Cuando ven las bolas y que ven que la tienen que impactar con el taco, les encanta el juego. Pero de alguna manera, aquellos que estaban jugando, porque podían concentrar a 4 por mesa, digamos, mientras tanto los chicos, como son jóvenes, como son niños, digamos, que quieren jugar, costaba controlarlos, ¿no? Por ahí que querían correr, algunos, y teníamos una confitería adyacente. Qué interesante me parece también poder darle una alternativa, ¿no? De ir circulando, ¿no? Que algunos vayan jugando juegos de mesa, de ahí venir al billar, presentarles el billar, interactuar de esa forma. En nuestro caso. Emiliano. Sí, no, bueno, nosotros particularmente no organizamos eventos con chicos en general. En general ponemos siempre en la difusión que es para mayores de 15 años. Pero usualmente la edad promedio es por lo general arriba de los 22, 23 años, ¿no? Eventualmente han venido igual chicos con los padres, pero nosotros no tenemos formación pedagógica para trabajar con niños, ni tenemos un psicólogo, ni nada. Entonces, evitamos en general cargarnos de más responsabilidad civil de la que podemos manejar en general, ¿no? Sin embargo, lo que sí tenemos como ventaja, quizá en esto que vos me estás comentando, es que al disponer de un catálogo amplio de juegos, en las últimas reuniones del año pasado que realmente nos desbordaron completamente, más o menos cada 10 personas que venían había un organizador. Y eso nos complicaba, pues la mayoría de los juegos son para 4 o 6 personas. Y lo que hubo que hacer rápidamente fue armar una mesa grande y armar un juego para 22 personas. Porque hay juegos que se juegan de a 30 personas. Entonces eso te permite reconfigurar en relación a lo que tenés, ¿no? Y yo me acuerdo el año pasado, no, el anterior, el último encuentro del año, que fue muy grande, ya no sacábamos ningún juego a mesa que fuera para menos de 8 personas. No, menos de 8 o 6 personas lo limitamos, ¿no? Entonces sacábamos juegos masivos, juegos de 8 personas, que tienen otra ventaja también esos juegos. Los juegos que se juegan de a 10, 12 personas, normalmente tienen reglamentos muy sencillos, ¿no? Porque si no tendrían una preparación de partida que sería agobiante. Entonces, y aparte que un juego que está diseñado para jugarse de a 20 personas, asume el diseñador que por lo menos 10 personas es la primera vez que lo están jugando. Bien. No puede contar con una comunidad activa de 20, 30 jugadores para jugar una partida. Entonces son juegos que se explican en 5 minutos,
pero tienen otras desventajas. Por ejemplo, el que nosotros siempre cerrábamos el evento con un juego que se juega a 30 personas, que se llama Shinobi. Pero el Shinobi lo único que hace es expulsar jugadores. Entonces, a medida que el juego se iba desarrollando, cada vez había más gente que estaba fuera de juego. Entonces, claro, es como que los tenés que atajar porque el juego te los está echando. Claro. Pero bueno, hay distintas propuestas que a veces sí es verdad que facilitan este tipo de situaciones en las que, bueno, nos encontrábamos que éramos muy pocos en relación a... Estábamos teniendo una muy buena convocatoria, ¿no? O sea, es un momento en el que realmente el juego está cada vez más presente. El juego en todas sus modalidades, el juego como deporte, el juego como juego de mesa, el juego como videojuego, pero en todas las modalidades está cada vez más presente y es muy convocante. Porque invita a la interacción, invita a conocer gente, invita a conocer gente haciendo algo divertido. Bueno, no sé cuántos espacios nos está dando en este momento la cultura para llegar a un lugar, conocer a un grupo de personas, hacer algo con ellos y que sea divertido y que me lo acuerde el otro día. No sé cuántos espacios se está dando realmente. Vos sabés que... Claro, por eso... sí, Nico, ¿qué ibas a decir? No, eso, que es una propuesta de, como dice Emiliano, de ocio activo, ¿no? Efectivamente, de hacer algo con otros y encima pasarla bien. Claro. Entonces, claro, por ahí hay otros, como decía Emiliano, hay otros espacios. Yo voy a, no sé, con mis padres, con mi abuelo, al cine, sí, la puedo pasar muy bien, pero yo en realidad tuve una actitud pasiva, ¿no? Claro. El juego abre un campo de interacciones que, bueno, que después son muy memorables, ¿no? Vos sabés que a medida que los escucho, y bueno, estamos hablando con Emiliano Aldegani, con Nicolás Martínez, son profesores universitarios, y es un poco esto, ¿no? Querer aprender, nutrirnos de estos profesionales a modo de ver qué nosotros como en el ámbito del billar, de qué manera podemos generar herramientas para poder captar nuevos jugadores, ¿no? Y a medida que los escucho, quería preguntarles en qué lugares, con qué la interacción que ustedes están teniendo hoy por hoy, ¿es a nivel local, en Mar del Plata, o también hay configurado algún, digamos, a nivel nacional, se va generando un espectro? Les pregunto porque, bueno, ahora les voy a comentar por qué. Bueno, es interesante que en los diferentes encuentros que hemos hecho muchas veces ha llegado gente que solía frecuentar reuniones en Córdoba y ahora está en Mar del Plata y se enteró y vino, pero ya conocía el estilo de juego, ya estaba familiarizado con el evento. Y también en la medida que se van replicando estas experiencias, mucho en Córdoba, mucho en Altagracia, en Villa María, en Mendoza, hay un grupo de chicos que en Mendoza están moviendo mucho el tema, se llaman Mendocén, también en Buenos Aires. Entonces, la receptividad es local y también contempla ciertas personas. Hay personas que más viviendo en Mar del Plata, ¿no? Que nosotros recibimos gente de otras provincias y hay mucha gente que ya conoce el tipo de evento. Entonces ya se acerca a un terreno que le es conocido. También en estos últimos eventos había venido mucho una pareja que eran colombianos, que ya conocían este tipo de juegos, ya conocían el tipo de eventos, pero que ahora vivían en Argentina, habían encontrado también su sede para poder acercarse, ¿no? a jugar. Vos sabés que pienso, Nicolás, y ahora ya te doy la palabra, a modo de ya entrar en los últimos 10 minutos de esta charla riquísima para nosotros, porque sacamos a todos los oyentes que interactúan con nosotros de la rutina diaria y queríamos, más que nada, tener este rico diálogo con ustedes a modo de parar un poco la pelota en esta cuarentena y decir, bueno, ¿cómo vamos como disciplina? ¿Vamos bien o en 10 años podemos desaparecer? Entonces, no, efectivamente, en 10 años puede quedar mucha menos gente de la que está participando ahora. Pero les quiero decir que justo en todas esas ciudades que nombraste, hay, salvo en Mendoza que no interactúa en Cinco Quillas con nosotros, pero sí que hay salas de billar, de carambola 3 bandas, en Altagracia, en Villa María, hay salas que compiten como en Mar del Plata. Entonces me parece una buena opción para que de alguna manera esos puntos de encuentro sean en salas de billar y que se pueda generar ese circuito, digamos, a modo de que
de que tengan una opción, ¿no? No que dejen, no es necesario que dejen, sino de alguna manera en ese momento de dispersión que necesitan los chicos o los adultos para salir un poquito a tomar aire del juego de mesa, tener también una opción. No sé si coordina, si coincide, si es compatible o no. Se me ocurrió, Nicolás. Sí, nosotros creemos que es compatible con la propuesta y de hecho, como comentaba Emiliano hace un rato, en los encuentros nacionales de juegos ha habido experiencias de juegos bastante, digamos, de bastante habilidades, ¿no? Estaba un juego de fútbol chapas y algunos juegos de mayores interacciones donde no tenían en principio ningún tablero, ni dados, ni cartas. O sea, que el ámbito de los encuentros, por lo menos estos nacionales, se puede prestar como un ámbito para difundir juegos como el billar. Y lo otro que pensaba también, que es muy convocante en los encuentros que nosotros hacemos y en los encuentros nacionales de juego de mesa, es la posibilidad de que aparezcan diseñadores. De hecho, nosotros hemos tenido visitas de una pareja de San Luis, que son diseñadores de juego de mesa, que han venido 2 o 3 oportunidades a Mar del Plata con sus juegos, a probar sus juegos. Entonces, yo también, para pensar qué posibilidades tiene los elementos del billar para innovar en nuevos juegos que se jueguen sobre la mesa del billar, ¿no? O sea, ese espacio de creación y de innovación creo que también es muy importante y ha hecho que el juego de mesa resurja, porque las propuestas lúdicas, bueno, sí, los juegos tienen cartas, dados, un tablero, pero las combinaciones son infinitas. Entonces, eso también da un espacio a muchos que no solo juegan, sino que también juegan y diseñan juegos. Entonces, eso también incentiva mucho o le da mucho movimiento a este mundo o a esta comunidad de juegos de mesa, ¿no? Que casi contamos con un montón de, por lo menos 23 o 24 clubes de juego de mesa en todo el país. Mirá qué interesante, qué interesante. Bueno, la verdad, muchachos, es bárbaro, me encanta la charla que estamos teniendo. Estamos ya sobre los últimos 7 minutos para conformar esa hora pautada. Emiliano, te pregunto, y ustedes tienen pautado, bueno, salvo las inclemencias, digamos, las complicaciones que han surgido ahora con la cuarentena, pero tenían algunos eventos de los que participaban, tenían pensado participar en noviembre en el conurbano, en Almirante Brown. Sí, sí, bueno, hubo varios que se cancelaron por esta situación. Nosotros teníamos ahora en Mar del Plata un torneo de Blue Ball, que es un juego inglés, y hay varios que los hemos corrido, lo mismo los encuentros en el Club Español. Pero en noviembre nosotros vamos a participar del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. En noviembre en principio, ¿no? Sabemos todos que tenemos la agenda abierta a las contingencias, pero en noviembre la idea es participar del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que este año se va a realizar en Almirante Brown, y hay muy buenas expectativas para el evento. La verdad que es un evento que no ha parado de crecer, creo que desde los 2011, 2012 creo que fue la primera edición. Cuando se hizo en Bahía Blanca fue enorme, cuando se hizo la última vez en Córdoba también fue enorme. Yo he podido asistir a unos 5 y creo que Nicolás también pudo asistir a 3 por lo menos, o 4. Sí, y son eventos que, claro, se caracterizan por incluir todo el espectro del juego, ¿no? El deporte siempre queda un poco en paralelo, pero el deporte tiene condiciones de realización muy específicas. Pero sí que son muy inclusivos de cualquier propuesta novedosa y de cualquier propuesta clásica. Entonces, realmente incorporan todo el espectro. Yo pensaba en esto que decía Nicolás de los diseñadores de juegos, de estas propuestas de diseño lúdico. Y es cierto que en tanto que el juego nos está convocando a una actitud activa, también los jugadores se aprenden los reglamentos y juegan los juegos, pero no tardan en querer que surja algo nuevo, ¿no? Es como, yo pude ver a lo largo de mi vida 2000 películas y no me siento inclinado a filmar una película. Pero si uno empieza a jugar y jugar juegos, rápidamente uno quiere proponer también, ¿no? No quiere ser sujeto de la ley, quiere ser sujeto de la ley y no solo objeto de la ley, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, el EG probablemente tenga, normalmente en las últimas ediciones ha tenido siempre una sección de prototipos,
donde se están presentando juegos en desarrollo, alguna sección de juegos clásicos, siempre está la ludoteca, siempre hay actividades culturales, y es muy probable que este año, bueno, siempre se intenta abarcar siempre todo el espectro. También hay comunidades muy activas que se acercan con propuestas muy interesantes. En este caso particular, yo creo que el billar es plenamente compatible con un evento como el Encuentro Nacional de Juegos, y también lo veo plenamente compatible con el evento que nosotros hacemos en el Club Español. Siempre contando con la disposición de la mesa, pero el espacio siempre se consigue. Para una mesa de billar siempre vamos a hacer un espacio, eso no. Mirá que bueno, no, porque estaba pensando un poco lo que charlábamos, ¿no? El otro día, que por ahí en ese tipo de eventos, quizás las federaciones, ¿no es cierto?, argentinas o de la provincia puedan llevar una mesa, de modo que, ¿cuánta gente circula por ahí en esos eventos al aire libre? 2.000, 3.000 personas. No suelen ser al aire libre, suelen ser en lugares grandes, salones grandes, pero... Bien. Pero estaba en el encuentro, eso en el Encuentro Nacional de Juego de Mesa, ¿no? En los encuentros que nosotros hacemos en Mar del Plata, entre 60 y 90 personas, los primeros viernes de cada mes. Pero bueno, sí, me parece que el Encuentro Nacional de Juego de Mesa es el mejor lugar también para presentar el juego y hacerlo conocido a un número grande de personas, ¿no? Bárbaro. Chicos, ya les agradezco yo por el tiempo, estamos en los últimos 3 minutos y nada, nos abrió un poco la cabeza más de uno, es de un valor incondicional el aporte de ustedes, a modo de por lo menos parar un poco la pelota, ¿no? Parar la bola en nuestro caso, ¿no? Y saber dónde estamos. Saber dónde estamos y sabemos que hay alternativas, que hay gente receptiva, porque acá lo primero que se piensa en el billar, no, los chicos están en otra, a los chicos no les interesa. Bueno, puede ser, en parte verdad y en parte no. ¿Qué le voy a hablar a usted, profesor de filosofía? Bueno, el tema es no tomar a la tecnología como enemigo, ¿no? No pensar que los chicos porque están en la tecnología no tienen interés, sino por ahí ver justamente a partir de la tecnología que resurja el interés por el billar, ¿no? Y yo creo que el modelo de los juegos de mesa ofrece un caso de éxito, por decirlo de una manera, de cómo se da ese proceso. Y que no es un proceso contrapuesto, contradictorio, sino al contrario, ¿no? Que puede facilitar el acceso al mundo del billar. Emiliano. Plenamente de acuerdo acá con lo que comentaba Nicolás, me dejó sin palabras, pero bueno, te agradezco muchísimo. Ni que estuviera consensuado. Te agradezco mucho la comunicación y le mando un saludo a toda tu comunidad. Es realmente muy estimulante ver que hay una comunidad tan activa respecto de determinadas disciplinas. Y también es muy estimulante ver que realmente han llegado a una organización de juego organizado, valga la redundancia, ¿no? Pero a la consolidación de juego organizado, que es muy difícil de lograr. Nosotros desde el club lo hemos intentado respecto a algunos juegos, organizar torneos, con el Blue Ball nos unimos a la NAF, que viene a ser como una especie de FIFA internacional del Blue Ball, y siempre implica mucha gestión, implica un compromiso por parte de los jugadores y los organizadores, que siempre es muy valorable. Así que es muy estimulante ver que el billar, aunque no cuente con una comunidad activa de jugadores tan popular, pero que realmente se configura. Bueno, el hecho de la misma existencia de este programa ya habla de una vitalidad por parte de la disciplina. Así que te agradezco mucho la comunicación. Chicos, Nicolás, Emiliano, los agradecidos somos nosotros. Nos han dado el puntapié inicial para que nosotros en nuestro espacio sigamos discutiendo y sacando de alguna manera consensos, generemos consensos para poder avanzar, ¿no? Avanzar en nuestra área. Así que un abrazo grande para ustedes y seguramente después vamos a seguir charlando en privado en algún momento, porque en Mar del Plata por lo menos es un buen puntapié inicial. Ahí está el Casino Club, está el Club Porredón y bueno, está el Centro Italiano de Mar del Plata. Entonces me parece que por ahí una de esas podemos seguir dialogando, también como lo hablábamos en el país, en Villa María, en Altagracia, en diferentes puntos
de nuestra Argentina. Así que abrazo grande para ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Martín por el Gracias. contacto y bueno, por dar la oportunidad de hablar de estos temas por este medio. Un abrazo grande. Abrazo grande. Quédense con nosotros, ahí estábamos, con Emiliano Aldegani, Nicolás Martínez, que estuvimos charlando un poquito del billar y su parte social, ¿no? El futuro que puede llegar a prever esta disciplina. Ya volvemos.